Hola, soy la profesora Lourdes Galván y el día de hoy vamos a ver otro nuevo contenido temático en la asignatura de química. El tema del día de hoy se llama número de oxidación. Tiene mucho que ver con la cuestión de ácidos y bases que ya habíamos visto anteriormente. Algunos se reducen, otros no, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los químicos usan los números de oxidación o estados de oxidación para saber cuántos electrones tiene un átomo. Los números de oxidación no siempre corresponden a las cargas reales que tiene la molécula, pero podemos calcular los números de oxidación de los átomos que están involucrados en un enlace covalente, así como en el iónico también. Se hace para saber cuántos electrones hay o quedan en alguna reacción química cuando ésta se ejecuta. Los números de oxidación casi siempre se escriben usando primero el signo más o menos y luego la magnitud, que es lo opuesto a la carga de los iones. Los químicos usan estas instrucciones para determinar los números de oxidación. En algunos casos los podemos llegar a ver en la tabla periódica, dependiendo de la tabla que llegues a comprar. Algunos tienen 1 y algunos tienen hasta 4 o 5. El número de oxidación regularmente se escribe de la siguiente manera. Como ya te habían dicho, primero es el signo y ya luego la magnitud. Algunos tienen más 1, más 2, más 3, menos también se maneja. El mismo elemento puede tener diferentes números de oxidación dependiendo de con qué otro elemento se llegue a combinar. Utilizando las siguientes reglas, podemos saber el número de oxidación de cada elemento en un determinado compuesto químico. Puede ser que en alguna reacción se utilice el -2, en alguna otra el +3. Dependiendo del tipo de reacción, es el número que voy a yo como utilizar. Y las reglas pues obviamente son las siguientes. La número 1, todos los átomos en estado elemental tienen un número de oxidación de 0. Por ejemplo, el sodio, el cobre, el magnesio, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el nitrógeno. Y la número 2, los átomos en iones nanoatómicos, es decir, de un solo átomo, tienen un número de carga de oxidación igual al de su carga. Aquí nos mencionan que algunos elementos, pues obviamente, dependiendo con quién se estén combinando, es el número de oxidación que se va a utilizar. Algunos pueden utilizar el -2 o el +2. Por ejemplo, el oxígeno regularmente siempre maneja el -2 y es el que más se llega como a utilizar. Pero puede haber una reacción en la cual en realidad no sirve el -2 y se tiene que poner el +2. O en el caso del hidrógeno, que también todo el tiempo trabaja con +1, a veces se puede convertir en menos. La número 4, en los compuestos a todos los demás átomos se les asigna un número de oxidación, de forma que la suma de los números de oxidación de todos los átomos en las especies es igual a la carga de la especie. ¿Qué quiere decir aquí? Que en realidad la sumatoria me tiene que dar la misma, porque es algo que estaría como balanceado o estaría correcto, pero lo vamos a ver más claro en la siguiente. Y el último y más importante dice que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 0. Si me da 0, hice todo el procedimiento bien. Fíjate muy bien, aquí se manejan los números de oxidación que tienen algunos elementos. Entre los están los metales y no metales. El hidrógeno trabaja con +1, el litio +1, el sodio +1 y el potasio +1, porque están dentro de la misma familia. Y también está la parte de los no metales, donde te había comentado yo que el hidrógeno a veces trabaja con -1, el flúor con -1, el cloro, fíjate cómo tiene un montón de números de oxidación. El bromo también maneja varios. ¿Por qué? Porque dependiendo de la reacción es el número que yo voy a llegar como a utilizar o seleccionar para que me dé. Se maneja que la oxidación
de la mayoría de los elementos cuando están solos, que no se combinan con absolutamente nadie, en realidad se maneja el 0. ¿Por qué? Porque no tienen ningún otro elemento con el cual combinarse. Te ponen de ejemplo ahí al aluminio, el cloro, el azufre, y su número de oxidación da 0. Fíjate muy bien aquí, tenemos en el reactivo al aluminio y al cloro. El aluminio tiene 1 nada más y el cloro tiene 3 átomos. Por lo tanto, el aluminio va a trabajar con +3 en el número de oxidación y el cloro con -1. Lo que hacemos es multiplicar como cuando hacíamos lo de balanceo de ecuación. Para saber cuántos hay, se hace la sumatoria y al final, como son positivos, me da +3. En el producto tienen al aluminio que es 1 y el cloro que también son 3, quiere decir que la ecuación que están manejando ahí está balanceada. Y aquí al estar haciendo pues obviamente la sumatoria, tenemos que nos da negativo el -3 utilizando las matemáticas. Al final pues obviamente haciendo el balanceo pues nos queda que es 0 y eso es lo que manejaba este tipo de regla, que al final te debe de dar 0 en los dos. Ahora ya podemos seguir las instrucciones para encontrar los números de oxidación. Eso está muy bien, pero ¿por qué nos importan los estados de oxidación? Después de todo prácticamente son imaginarios. En química tenemos la mala costumbre de pensar que el contenido que llegamos a estudiar no se aplica, pero es todo lo contrario. Tiene una utilidad no solamente acreditada el primer semestre de prepa. Los químicos normalmente están interesados en vigilar los electrones porque queremos saber cuántos electrones se transfieren de un átomo a otro. Y para esto, pues el número de oxidación en una reacción nos ayuda a saber cuántos fueron en su totalidad. La oxidación sucede cuando un átomo pierde uno o más electrones. Cuando el número de oxidación de un elemento aumenta, significa que hay una pérdida de electrones y el elemento está siendo oxidado. Entonces, para esto nos llega a servir para saber cuándo una reacción gana electrones al final. Los químicos usan el número de oxidación para tener un registro de los electrones en un compuesto. Podemos usar reglas para asignar los números de oxidación a los átomos en un compuesto. Los cambios en el estado de oxidación durante una reacción nos dicen que está ocurriendo una transferencia de electrones. Es como la manera de comprobar que en realidad la reacción está tanto balanceada y cuántos electrones transfirió. A las reacciones que involucran una transferencia de electrones se les llama reacciones redox. Ya la habíamos estudiado y esta nos dice pues obviamente que dependiendo de la transferencia que ocurra, o se reduce o se oxida. Entonces esto va como muy ligado. Estábamos viendo lo que viene siendo el balanceo de ecuación y solamente estudiamos por tanteo. Hay una donde se utilizan los números de oxidación para poder balancear una ecuación y no lo llegamos a hacer. Ese tema es muy sencillo. Hay algunos videos en internet donde te ponen un montón de ejercicios para que lo puedas como llegar a entender. A mí se me hace más fácil obviamente hacerlo por tanteo, el balancear, pero también ya practicando se vuelve muy fácil. Ya sabemos qué número utilizar de cada uno, de qué forma. Eso sería todo, nos vemos la siguiente clase.